Hola a todos y todas, en este tutorial vamos a ver cómo texturizar este escritorio de forma tradicional. La idea es que a esta altura hayan podido ver las partes anteriores donde vemos cómo exportar los mapas UV de un objeto a Photoshop y también vemos cómo utilizar los objetos inteligentes, cómo utilizar las máscaras, entre otras herramientas. Entonces en este caso aquí más que nada apliqué algunas texturas de madera, también apliqué algunos desgastes en los bordes, también aquí un desgaste en la parte lateral del cajón. Siempre es importante poder ver esos detalles, ver un poco quizá ese uso que ya tiene un mueble o el objeto que vamos a texturizar, o la tela, ¿cierto? La madera, un metal, etcétera. Siempre es importante que podamos darnos cuenta un poco de cuál es la historia, ¿cierto? Que tienen detrás cada uno de estos objetos que vamos texturizando. En este caso aquí también, por ejemplo, hay una marca de té o de café, aquí tenemos como una mancha de vino, bueno, uno puede ir agregando ciertos diferentes detalles, aquí yo solamente agregué algunos, como para que podamos ver cómo trabajar también ese tipo de detalles. Entonces aquí primero que todo voy a abrir la escena donde está el escritorio sin texturizar, y bueno, en este caso este escritorio está todo combinado dentro de un mismo objeto, y otra particularidad que tiene es que aquí en el editor de UV algunas mapas están superpuestos. Por ejemplo, en este caso aquí tengo las patas superpuestas y eso es más que nada, bueno, tomé esta decisión más que nada porque quería aprovechar la resolución, quería que la textura saliera de mejor calidad en vez de separar todo esto y tener que achicar todos los mapas para que encajara en este recuadro. Ahora, si yo por alguna razón necesitara que cada pata fuese de diferente color o que alguna pata tuviese algún detalle en particular, obviamente tendría que dejar estas partes por separado. Entonces, teniendo eso ya más claro, voy a irme aquí a modo objeto, le voy a agregar un nuevo material, en este caso un blend, y le voy a poner textura bajo escritorio. Ok, me voy a ir al editor de UVs, me voy a ir aquí a Image, crear PSD Network. Tengo que tener el objeto aquí seleccionado en modo objeto. Entonces me voy de nuevo acá, crear PSD Network. Le voy a dar aquí un nombre. Aquí ya lo tenía creado, pero bueno, voy a crear otro. Y también aquí voy a poner que abra Photoshop. Voy a darle una resolución máxima y vamos a ocupar solamente el canal de color. Y le vamos a dar a crear. Bueno, una vez que abra nuestro PSD, en este caso vamos a tener aquí nuestro snapshot y la carpeta color, ¿cierto? Tal cual lo vimos con el libro en los tutoriales anteriores. Aquí también tengo ya el escritorio texturizado para que veamos más o menos cómo lo trabajé. Si se dan cuenta, dentro de la carpeta de textura o del color, aquí tengo varias carpetas. Por un lado tengo los detalles. Aquí también tengo, por ejemplo, un cajón por separado, otro cajón y así. Cada una de las partes las fui trabajando por separado. Y esta textura de madera, que es la misma para todos los cajones, lo trabajé con un objeto inteligente y con máscara. Fíjense aquí. Si voy para acá, por ejemplo, voy a desactivar algunas. Aquí podemos ver que tengo eso. Aquí por acá arriba tengo esas imperfecciones. Aquí, por ejemplo, tengo esta parte de aquí. Fíjense aquí cómo está borrada esa zona con máscaras. Y luego se combina con esa otra textura. Entonces así lo fui trabajando. Entonces por lo mismo, si yo cambiara esta textura, si abriera este objeto inteligente, por ejemplo, y guardo esto, al momento de ver la textura va a estar todo cambiado. Incluso con las imperfecciones aquí, con los desgastes que agregué, ya que por ahí ocupé algunos modos de fusión para el proceso. ¿Ok? Entonces, más que nada, ahora nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar un poco en el flujo de trabajo, ya que otros aspectos como los objetos inteligentes y las máscaras los vimos, ¿cierto?, anteriormente. Entonces, voy a abrir aquí la escena que acabo de crear, aquí el PSD, y voy a cargar la textura de madera. Perfecto. Esta textura la descargué desde la página el texture.com, que les había comentado también anteriormente. También descargué, para que puedan ver para más adelante, por ejemplo, manchas, aquí dirt, como suciedad, imperfección. Ahí tengo otras maderas. Tengo, por ejemplo, esta mancha que descargué. Em, Aquí tengo la mancha de café que también descargué de internet en formato PNG. Y bueno, así uno puede ir descargando diferentes texturas. Aquí también tengo esto, por ejemplo.
Este es el que ocupé para los bordes para generar un desgaste. Simplemente ocupé una de estas franjas, lo otro lo fui borrando y bueno, ahí vamos a ver un poco cómo aplicarlo. Entonces aquí me voy a Photoshop, ahora antes de empezar a texturizar, desde el Wet Snapshot voy a sacar aquí como el contorno de todo esto, ¿cierto? Con la varita mágica vamos a invertir. Esto lo vimos en los tutoriales anteriores cuando texturizamos el libro. Aquí me voy a modificar, expandir. Y esta selección en un nuevo layer, aquí dentro de la carpeta color, voy a pintarla. Aquí, si yo pincho Control U, puedo acceder al tono saturación, entonces esto lo voy a dejar un poquito más oscuro, simplemente para que no moleste tanto, y poder ver también el V-Snapshot. Por ejemplo, teniendo esto, lo que voy a hacer es seleccionar un área que quiero texturizar, por ejemplo esta, y voy a presionar Control J en el teclado y así hago un duplicado de esa selección. Entonces de esta forma solamente me quedo con esto. Y también, bueno, esto lo voy a renombrar y esto lo voy a duplicar para tener una copia ahí guardada por si acaso. Entonces esta textura la voy a activar y es la que voy a ir trabajando acá. Ok, esto lo voy a escalar un poquito más, quiero que los tablones sean más grandes. Esto lo voy a duplicar y lo voy a arrastrar hacia el lado. Y con una máscara, aquí le voy a aplicar una máscara con un pincel negro. Y vamos a también aquí a cambiar la dureza. Bueno, aquí está. Voy a ir pintando estos bordes para que se una de mejor forma, ¿cierto? Una textura con la otra. Voy a volver a duplicarla. Voy a seleccionar estas tres texturas y lo voy a dejar por ahí, por ejemplo. Más o menos por ahí. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, voy a agrupar todo esto. Voy a seleccionar todas esas texturas hasta esta capa que corresponde a la máscara o la base que voy a utilizar como máscara. Entonces voy a presionar Control G y esto se va a llamar, por ejemplo, tablón. Y acá a todo esto que está por encima de esa capa le voy a hacer una máscara de recorte. Aquí, crear máscara de recorte y a esto le voy a poner mask. ¿Ok? Entonces fíjense que rápidamente consigo este resultado aquí. Voy a presionar Control S para guardar y me voy a ir a Maya para que veamos los cambios. ¿Ok? Ahí se puede ver. Entonces voy a ir haciendo lo mismo por cada una de estas partes. Aquí la única decisión que tenemos que tomar es en qué dirección van a mirar las tablas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo las posicioné así, pero podría haberlas puesto a lo largo, ¿cierto? O a lo ancho, en la profundidad del escritorio. Entonces en este caso ahora, como voy a trabajar, por ejemplo, estos tablones, voy a irme a esta máscara, a este layer, voy a seleccionar esto de aquí, también eso, y voy a presionar Control J para hacer lo mismo que hice ahí. Voy a duplicar esta capa de madera, ¿ok? Vamos a ver, a visualizarla y la vamos a posicionar por acá. Entonces esto lo voy a poner justo por encima de esto también lo voy a llamar Mask, y estas dos capas las voy a agrupar por aquí. Y esto se va a llamar, por ejemplo, estantes escritorio. ¿Ok? Y bueno, voy a empezar a trabajar esto, por ejemplo. Y voy a duplicar esto también para posicionarlo acá. Perfecto. Entonces guardo. Y si nos vamos a Maya, podemos ver ahí el resultado. ¿Ok? Entonces voy a ir haciendo lo mismo con todas las otras partes, en este caso con las patas, en los cajones, con esta parte de aquí, y voy a volver, ¿ok? Ok, aquí por ejemplo terminé esta parte, pero aquí quiero que las tablas que vayan en este lugar tengan otra dirección, ¿ya? Porque esta parte que está aquí debiese ir unida con esta parte de acá, ¿ya? Y, ¿cierto? Esto está, recordemos, desplegado ya que son los mapas V, entonces esta madera que está aquí quiero que continúe acá, ¿ok? Entonces para ello voy a, por ejemplo, a duplicar nuevamente esta capa de madera, la voy a tirar aquí donde tengo este grupo, y esta capa la voy a rotar, por ejemplo, de esta forma, ¿cierto? Y la voy a posicionar por acá. Esto lo voy a llevar abajo del todo, aquí lo voy a ir bajando. Quiero que todas las otras capas de la madera estén por encima, ¿ven? Entonces así rápidamente consigo este resultado.
Aquí puedo tratar de ir un poco encajando que este ancho de la madera aquí sea más o menos este mismo ancho para que luego calce la madera. ¿Ok? Entonces así, por ejemplo, ahora lo duplico para acá. ¿Ok? Entonces, esto mismo que hice acá, por ejemplo, lo voy a aplicar para los cajones. Aquí voy a hacer que la parte de los laterales, la tabla esté mirando en otra orientación y lo mismo aquí. En este caso, para no demorar mucho el proceso también, voy a hacerlo y voy a volver. Aquí, por ejemplo, ya terminé uno de los cajones, dejé algunas tablas en otras orientaciones como lo habíamos visto aquí arriba. Entonces, para no rehacer el otro cajón, lo que voy a hacer es duplicar este grupo con control J, lo puedo duplicar, aquí le puedo cambiar el nombre, y ahora el grupo completo lo voy a reubicar acá para acelerar un poco el trabajo. Después, obviamente, nosotros podríamos hacer algunos cambios puntuales si quisiéramos. Entonces, por ejemplo, lo ubico por ahí, y ahí quedaríamos OK. Me faltaría terminar esto y continuamos con el proceso. Perfecto, ahí ya tengo esta parte terminada. En este caso está todo listo, todo lo que es la textura base. Solamente nos quedaría aplicar algunos desgastes en los bordes. Voy a ver cómo se ve esta textura aquí en Maya. Vamos a refrescar. Y ahí ya se está viendo todo OK. Ahora voy a empezar a aplicar algunas manchas y algunos tipos de cosas, ciertas imperfecciones a la textura. Voy a activar un poco el snapshot. Le voy a bajar también su opacidad para que no sea tan invasivo. Y aquí en una capa superior voy a crear aquí un grupo que se llame, por ejemplo, desgaste. Entonces aquí, por ejemplo, voy a cargar esta textura, esta que está aquí. Me voy a Photoshop. Esto que está aquí. Voy a invertir sus colores con Control I para que esto se vea de blanco. Y aquí le vamos, bueno, voy a meter esto dentro de acá. Y voy a escalar esto de tal forma que lo voy a posicionar en los bordes, aquí en los contornos del, en este caso del cajón. El cajón que está abierto es el que está aquí abajo, así que voy a posicionar esto por acá, lo voy a rotar. Fíjense que cuando me pongo en modo transformación esto se pone de color negro y es porque el efecto de invertir se lo agregué aquí como filtro. En este caso voy a crear un nuevo layer y con estos dos los voy a combinar para que todo esto quede ya como una capa rasterizada. Entonces, por ejemplo, aquí podría perfectamente escalar esto, algo así. A esto le voy a aplicar, por ejemplo, una máscara y con un color negro aquí, con un pincel, voy a borrarle algunas cosas, por ejemplo, ahí y acá. Yo solamente quiero que ese detalle esté en ese lugar. Y a esto le voy a aplicar, por ejemplo, aquí un Blade Mode, aquí, por ejemplo, una luz intensa y le podemos bajar su opacidad, por ejemplo, ahí. Y voy a guardar, ¿ok? Con Control S guardamos, nos vamos a Maya y vemos los cambios. En este caso, esos cambios están acá. Y fíjense lo que sucede cuando utilizamos modos de fusión. Vean cómo se ve aquí la textura. Ya, esto sucede cuando ocupamos en Photoshop estos modos de fusión, en la luz intensa y todo. Entonces, para poder ver estos resultados, lo que tenemos que hacer es generar una capa, un combinado de todo este grupo. Así que voy a apretar Control Alt E, voy a meter esto dentro de aquí. Y como ahora todo esto es una capa rasterizada, si yo guardo y abrimos Maya, esto se va a poder ver como corresponde. ¿Ok? Ahí está. Entonces, de esta forma vamos generando esos desgastes. Obviamente, cuidando la calidad de la textura. Aquí yo la rastericé, pero quizás hubiese sido mejor invertir sus colores antes o meterme por ejemplo, voy a aquí hacer el ejemplo. Por ejemplo, cuando yo la cargué, aquí lo mejor que hacer era meterse dentro del objeto inteligente e invertir aquí, ¿cierto? Aquí invertimos esos colores, incluso podemos acentuar un poco más los blancos, guardo, y aquí ya esto se va a ver de color blanco. Entonces no pierdo la calidad de la textura, ¿cierto? Recién perdí toda la calidad de la textura allá abajo y por lo mismo se veía un poco extraño. Por ejemplo ahí. Y esto le aplicamos aquí un Blade Mode, por ejemplo ese. Y esto sí ahora se va a ver de mejor calidad, ¿ven?
Obviamente la textura no es la mejor, este es su tamaño real y así se ve. Y eso lo puedo duplicar, lo posiciono aquí abajo, lo puedo ir posicionando donde yo quiera. Para los desgastes de aquí del borde, ya para que el tutorial no se haga mucho más largo, por ejemplo utilicé esta textura. Todas estas texturas las busqué en el texture.com. Por ejemplo aquí tengo esto, me voy a meter dentro de esto. Voy a invertir con Control I y con Control U voy a poner esto más blanco acá. Guardo. Entonces tengo esto, por ejemplo. Aquí con una máscara, simplemente me voy a quedar con algunas líneas. Por ejemplo, con todo eso y con todo eso. Voy a combinar todo. Voy a guardar y vamos a ver esto en Maya. En este caso, ese detalle lo agregué. Voy a aislar un poco esto, creo que lo agregué acá atrás. ¿Ven? Ahí está ese detalle en el borde. ¿Okay? Ese como desgaste. Y bueno, y la mancha es lo mismo. Por ejemplo, esta mancha la voy a llevar a Photoshop. Aquí ya la idea es que empiecen a aplicar todas estas herramientas que ustedes conocen de Photoshop. ¿Cierto? Todo lo que han aplicado en otras asignaturas, editando imágenes y todo. Entonces, por ejemplo, aquí para esta mancha lo mismo. Ocupo algún Blade Mode, por ejemplo ese, le bajo un poco la opacidad. Voy a combinar todo, voy a guardar y vamos a visualizar esto. En este caso la mancha la agregué allá, ¿ven? Ya ahí se visualiza. Y así ustedes pueden ir agregando diferentes detalles. Aquí también le cambié el color a la madera de las patas en el ejemplo anterior. Para ello, por ejemplo, me voy a ir acá a las patas. Aquí mismo voy a agregar por ejemplo, un tono saturación. Le voy a aplicar una máscara de recorte. Y a esto le voy a cambiar un poco los colores. Por ejemplo acá, supongamos yo quiero pintar esto de otro color, por ejemplo morado. Todo esto voy a tener que combinarlo, ¿cierto? Control Alt E, lo meto aquí, guardamos y nos vamos a Maya. ¿Okay? Esto va a actualizar y ahí queda. ¿Ven? Entonces así obviamente vamos realizando el proceso hasta ya ir definiendo de mejor forma los detalles. En este caso ven ahí cómo se ven las imperfecciones, los desgastes, bueno, todo el detalle que ustedes quieran agregar, obviamente lo pueden hacer. Espero que se encuentren muy bien. Saludos.